El refugio secreto, por Corrie ten Boom, con Juan y Elizabeth Sherrill. Capítulo 6. El cuarto secreto. Era el domingo 10 de mayo de 1942 exactamente, 2 años después de la caída de Holanda. Los soleados cielos de primavera y las flores junto a los postes de alumbrado no reflejaban por completo el estado de ánimo de la ciudad. Los soldados alemanes vagaban sin rumbo por las calles, algunos con el aspecto de no haberse recuperado todavía de una dura noche de sábado, algunos buscando ya chicas y unos pocos tratando de hallar dónde adorar. Cada mes la ocupación parecía hacerse más áspera y las restricciones eran más numerosas. La más reciente congoja para los holandeses era un edicto que declaraba un crimen cantar el Hilversum, nuestro himno nacional. Papá, Betsy y yo estábamos en camino hacia la iglesia reformada holandesa en Velsen, un pueblo pequeño no lejos de Haarlem, donde Pedro había ganado el puesto de organista, compitiendo contra 40 músicos de mayor edad y experiencia. El órgano de Velsen era uno de los mejores del país. A pesar de que el tren parecía más lento cada vez, nosotros íbamos con frecuencia. Pedro ya estaba tocando, invisible en el alto piso del órgano, cuando nosotros nos ubicamos en la concurrida banca. Esto era lo que la ocupación había producido en Holanda. Las iglesias estaban repletas. Después de los himnos y de las oraciones, vino el sermón. Yo pensé que aquel era un buen sermón. Deseaba que Pedro prestara mayor atención. Él consideraba que los sermones eran interesantes a las venerables reliquias como su madre y yo. Aquella primavera yo había cumplido 50 años, la edad en la que, según Pedro, la vida había pasado definitivamente de largo. Yo solía suplicarle que recordara que la muerte y las consecuencias últimas podían sobrevivir a cualquiera de nosotros a cualquier edad, especialmente en estos días, pero él replicaba alegremente que era demasiado buen músico como para morir joven. Se hizo la oración de clausura y entonces, eléctricamente, la iglesia entera se colocó en posición de atención. Sin preámbulos, con el órgano a pleno volumen, Pedro estaba tocando el Wilhelmus. Papá, con sus 82 años, fue el primero en ponerse de pie. Ahora todos estaban de pie. Desde algún lugar detrás de nosotros alguien cantó las palabras, otro se le unió y otro. Pronto estábamos todos cantando. Era la voz plena de Holanda, cantando su himno nacional prohibido. Cantábamos con todas nuestras fuerzas, cantábamos nuestra unidad, nuestra esperanza, nuestro amor por la reina y por la patria. En este aniversario de la derrota parecía como si por un momento nosotros fuéramos los vencedores. Después nos quedamos esperando a Pedro junto a la pequeña puerta lateral de la iglesia. Pasó un buen rato antes de que él se hallara libre para retirarse junto con nosotros, pues eran muchos los que querrían abrazarlo, estrechar su mano y darle unas palmadas en la espalda. Se veía claro que él estaba enormemente satisfecho consigo mismo. Pero ahora que el momento había pasado, yo estaba, como de costumbre, enojada con él. Era seguro que la Gestapo iba a saberlo. Tal vez ya lo sabía. Sus ojos y oídos estaban en todas partes. Pensé en Nolly, que estaba en casa preparando la comida dominical para todos nosotros. Pensé en los hermanos y hermanas de Pedro y en Flip, que podía hasta perder su puesto de director de la escuela por causa de esto. ¿Por qué causa había Pedro arriesgado tanto? No era por las vidas de las personas, sino simplemente por causa de un impulso descontrolado. Había sido un desafío momentáneo sin mayor significación. Sin embargo, en Bosch, en Hoefenstraat, Pedro era un héroe.
y su familia nos hizo relatar uno a uno de nuevo lo sucedido. Los únicos miembros de la casa que sintieron del mismo modo que yo fueron las dos mujeres judías que se alojaban en la casa de Noli. Una de ellas era una anciana dama austriaca a quien Wilhelm había enviado para que se ocultara allí, Catherine, como la habían vuelto a llamar la familia. Pasaba por ser la sirvienta de los Van Burdens, aun cuando Noli me confidenció que para ella representaba demasiado trabajo el tener que hacer su propia cama. Probablemente se debía a que no sabía hacerlo, ya que venía de una familia rica y aristocrática. La otra mujer era una judía holandesa joven, rubia de ojos azules y con papeles de identidad falsificados provistos por el Movimiento Nacional Clandestino Holandés. Los documentos eran tan buenos y Anneliese era tan distinta de lo que era el concepto de los nazis respecto de una judía, que ella entraba y salía libremente de la casa, ayudando en las compras y en la escuela, haciéndose pasar por una amiga de la familia cuyo esposo había muerto en el bombardeo de Rotterdam. Catherine y Anneliese no podían entender mejor que yo la acción deliberada de Pedro, que de este modo atraería la atención de las autoridades. Pasé una tarde de completa ansiedad, poniéndome en tensión con el sonido de cada motor, pues solamente la policía, los alemanes y los miembros de la Liga Nacional Socialista tenían automóviles en la actualidad. Pero llegó la hora de ir a casa, a nuestra casa solariega, y todavía nada sucedía. Durante 2 días más estuve preocupada. Enseguida opté por pensar que Pedro no había sido delatado o que la Gestapo tenía cosas más importantes en que ocuparse. Era miércoles por la mañana cuando papá y yo estábamos quitando el cerrojo de nuestras bancas de trabajo. En ese momento entró corriendo en la tienda la hermana menor de Pedro, Coqui. «Opa, tía Corri, vinieron a buscar a Pedro. Se lo llevaron». «¿Quién? ¿Dónde?» Pero ella no lo sabía y pasaron 3 días antes que la familia supiera que él había sido llevado a la prisión federal de Ámsterdam. Eran las 7:55 de la tarde, es decir, que faltaban solo algunos minutos para la nueva hora del toque de queda, a las 8 de la noche. Pedro había estado en prisión por 2 semanas. Papá, Betsy y yo nos hallábamos sentados alrededor de la mesa del comedor. Papá colocando de nuevo los relojes en sus bolsillos y Betsy tejiendo, con un gran gato negro cómodamente instalado en su falda. Un golpe dado a la puerta del callejón me hizo observar a través del espejo instalado en la ventana. Allí, bajo la claridad de aquel atardecer de primavera, se hallaba de pie una mujer. Portaba una maleta pequeña y cosa rara en este tiempo del año. Llevaba puesto un abrigo de piel, guantes y un pesado velo. Bajé corriendo y abrí la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó ella. Su voz tenía un tono agudo que delataba el temor que sentía. Por cierto, yo retrocedí. La mujer miró por encima del hombro antes de entrar al estrecho pasillo. Me llamo Claire Marker, soy judía. ¿Cómo le va? Me adelanté para tomar su maleta, pero ella no la soltó. ¿No quisiera subir? Papá y Betsy se pusieron de pie cuando entramos al comedor. Señora Claire Marker, mi padre y mi hermana. Yo estaba a punto de prepararte, exclamó Betsy. Usted llega a tiempo para acompañarnos. Papá retiró una silla de la mesa y la señora Claire Marker se sentó sujetando todavía su maleta. El té consistía de hojas ya usadas que habían sido exprimidas y vueltas a usar tantas veces que apenas coloreaba el agua. Pero la señora Claire Marker lo aceptó agradecida, sumergiéndose en la historia de cómo su marido había sido arrestado algunos meses antes y su hijo había buscado refugio. Ayer la SD, policía política que trabaja bajo la Gestapo, le había ordenado
que cerrara la tienda de la familia. Ahora ella tenía miedo de volver al departamento piso superior. Ella había oído que nosotros habíamos manifestado amistad hacia un hombre en esta calle. En esta casa, dijo papá, los hijos de Dios son siempre bienvenidos. Arriba tenemos 4 camas vacías, dijo Betsy. Su problema va a ser elegir en cuál dormir. Luego, ante mi asombro, ella añadió: sin embargo, ayúdeme con las cosas del té primero. Yo casi no podía dar crédito a mis oídos. Betsy nunca permitía que nadie la ayudara en su cocina. Ella solía decir: ya no soy otra cosa que una solterona descontentadiza. Pero la señora Clearmarker se había puesto en pie con ansiedad verdaderamente patética y ya se hallaba acomodando platos y tazas. Precisamente 2 noches más tarde volvió a repetirse la escena. La hora era precisamente un poco antes de las 8. De otra noche clara de mayo, de nuevo hubo un golpe furtivo en la puerta lateral. Esta vez era una pareja de ancianos los que estaban allá afuera. Entren. Era la misma historia. Las posesiones firmemente tomadas, la misma mirada de temor y las pisadas llenas de precaución. La historia de vecinos arrestados, el temor de que mañana llegará su turno. Esa noche, después del momento de oración, los 6 encaramos nuestro dilema. Esta ubicación es demasiado peligrosa, les dije a nuestros 3 huéspedes. Estamos a media cuadra del cuartel central de policía y todavía no sé qué otro lugar sugerirles. Estaba claro que ya era hora de visitar a Willem. De nuevo por eso, al día siguiente, repetí el difícil viaje a Hilversum. Willem, dije, tenemos 3 judíos alojados en la casa solariega. ¿Podrías conseguir ubicación para ellos en el campo? Willem oprimió sus ojos con sus dedos y repentinamente me di cuenta de lo blanca que estaba su barba. Se está haciendo difícil, dijo él, más difícil cada mes. La escasez de alimentos está dejándose sentir aún en las granjas ahora. Todavía tengo direcciones, sí, unas pocas, pero no están dispuestos a admitir a nadie que no tenga una tarjeta de racionamiento. Tarjeta de racionamiento. Pero a los judíos no se les da tarjetas de racionamiento. Lo sé. Willem se volvió y miró la ventana. Por primera vez, yo me pregunté cómo estaría él y Tine alimentando a los ancianos que estaban bajo su cuidado. Lo sé, repitió, y las tarjetas de racionamiento no pueden ser falsificadas. Son cambiadas tan a menudo y son tan fácilmente localizables. Es diferente con las tarjetas de identidad. Conozco a varios impresores que las hacen. Por cierto que se necesita un fotógrafo. ¿Un fotógrafo? ¿Impresores? ¿De qué estaba hablando Willem? Willem, si la gente necesita tarjetas de racionamiento y no hay manera de falsificarlas, ¿qué hacen entonces? Willem se apartó lentamente de la ventana. Parecía haberse olvidado de mí y de mi problema particular. ¿Tarjetas de racionamiento? Hizo un gesto vago. Las robas. Me quedé mirando a este clérigo de la Iglesia Reformada Holandesa. Entonces, Willem, tú podrías conseguir 3 tarjetas robadas. No, Corry, me vigilan. ¿No comprendes eso? Vigilan cada una de mis acciones. Me rodeó con el brazo y prosiguió con un tono más suave. Aun si yo puedo continuar trabajando durante un tiempo más, será mucho mejor para ustedes que organicen sus propios recursos. Cuando menos contactos tengan conmigo y con cualquier otro, tanto mejor. Mientras hacía el agitado regreso a casa en el tren lleno de gente, yo repasaba las palabras de Willem.
vez tras vez, en mi mente, organicen sus propios recursos. Eso sonaba tan profesional. ¿En dónde podría encontrar quien me suministrara tarjetas de racionamiento robadas? Conocí a alguien y en ese momento apareció un nombre en mi mente. Federico Kornstra. Federico era el hombre que leía todos los meses el medidor de luz en la casa solariega. Los Kornstras tenían una hija retardada que ahora era una mujer adulta y que había asistido a la iglesia que yo había dirigido para los retardados mentales durante 20 años. Ahora Federico tenía un empleo nuevo en la oficina de alimentación. ¿No era este el departamento que distribuía las tarjetas de racionamiento? Esa noche, después de la cena, me dirigí dando brincos por las calles adoquinadas hasta la casa de los Kornstras. Los neumáticos de mi vieja y fiel bicicleta finalmente habían quedado inútiles y yo me había unido a los centenares que andaban por las calles de la ciudad en medio del ruido de sus aros metálicos. Cada brinco me recordaba en forma muy agitada de mis 50 años. Federico era un hombre calvo, de maneras militares. Acudió a la puerta y se me quedó mirando turbado cuando le dije que deseaba hablarle sobre el servicio dominical. Me invitó a entrar, cerró la puerta y dijo: «Ahora, Corry, ¿cuál es la verdadera razón por la cual has venido a verme?» «Señor», oré quedamente, «si no es prudente confiar en Federico, detén esta conversación ahora, antes de que sea demasiado tarde. Primeramente debo decirte que hemos recibido en casa algunos alojados en forma totalmente inesperada. Primero fue una mujer sola, después una pareja. Esta tarde, cuando regresé, otra pareja. Hice una pausa momentánea. Son judíos». La expresión de Federico no cambió. «Nosotros podemos proveer a esta gente lugares donde estén a salvo, pero ellos a su vez deben proveer algo también: tarjetas de racionamiento». Los ojos de Federico se iluminaron. «Ya, ahora sé por qué has venido aquí. Federico, ¿hay alguna manera por la cual puedas dar tarjetas adicionales? ¿Más de las que informas?» «No hay manera, Corry. Tengo que dar cuenta y razón de esas tarjetas de 12 maneras diferentes. Son controladas y vueltas a controlar». La confianza que había comenzado a crecer en mí se vino abajo, pero Federico tenía un ceño fruncido. «A menos que», comenzó diciendo. «¿A menos qué?» «A menos que haya un asalto. La oficina de alimentos de Utrecht fue robada el mes pasado, pero los hombres fueron capturados». Se quedó un rato en silencio. «Si sucediera al mediodía», dijo lentamente, «precisamente cuando el empleado del registro y yo nos encontramos allí, y se nos encuentra atados y amordazados», hizo chasquear sus dedos, «y conozco al hombre que podría hacerlo. ¿Recuerdas a él?» «No», le dije, recordando la advertencia de Willem. «No me digas quién, ni me digas cómo. Sencillamente, consígueme las tarjetas, si es que puedes». Federico me miró por un momento. «¿Cuántas necesitas?» Abrí mi boca para decir 5, pero el número que dije, en forma inesperada y sorprendente, fue 100 tarjetas. Cuando Federico me abrió la puerta una semana más tarde, contuve el aliento al verle. Sus 2 ojos eran de un púrpura verdoso. Su labio inferior estaba cortado e hinchado. Mi amigo representó su papel muy a lo vivo. Fue todo su comentario. Pero tenía las tarjetas. Sobre la mesa, dentro de una bolsa de papel manila café, había 100 pasaportes hacia la seguridad. Federico ya había desprendido el cupón de continuidad de cada una. Este cupón final se presentaba a la oficina de alimentos el último día de cada mes, a cambio de la tarjeta para el mes próximo. Con estos cupones Federico podía continuar
entregándonos legalmente 100 tarjetas al mes. Consideramos que sería arriesgado que yo continuara viniendo cada mes a su casa. ¿Y si en cambio él fuera a la casa solariega vestido con su antiguo uniforme de inspector del medidor de la luz? El medidor en nuestra casa se hallaba en el vestíbulo trasero, al pie de las escaleras. Al llegar a casa esa tarde, yo levanté mediante una palanca la cubierta de la primera grada de la escalera, del modo como lo había hecho Pedro más arriba para ocultar la radio. Al hacerlo, quedó al descubierto un espacio hueco. Mientras trabajaba pensaba que Pedro había estado orgulloso de mí y me invadió una sensación de nostalgia por aquel muchacho valiente y decidido. Pero aún él tendría que admitir, pese al retroceder para admirar el escondrijo que por fin estaba terminado, que la mano y el ojo de un relojero valen algo. La bisagra quedó profundamente incrustada en la madera y la cara vertical del peldaño no mostraba ni la más leve señal de haber sido tocada. Yo estaba satisfecha hasta la ridiculez con mi trabajo. Nuestro sistema sufrió su primer prueba el 1 de julio. Federico había de entrar cruzando el negocio como lo había hecho siempre, llevando las tarjetas debajo de su camisa. Vendría a las 5:30 de la tarde, hora en que Betsy tendría despejado de visitantes el vestíbulo trasero. Ante mi horror, la puerta del negocio se abrió a las 5:25 y entró un policía. Era un hombre alto, de cabello de un rojo anaranjado y cortado muy corto, a quien yo conocía por nombre Rolf Van Fleet, pero muy poco más que eso. Él había venido a la fiesta del centenario, pero la mitad del cuerpo de policía había hecho lo mismo. Estaba segura que él no era uno de los clientes regulares de Betsy para el café de la mañana en invierno. Rolf había traído un reloj que necesitaba limpieza y parecía estar con ánimo de conversar. Mi garganta se había secado, pero papá charlaba alegremente mientras quitaba la tapa trasera del reloj de Rolf y lo examinaba. ¿Qué haríamos? No había manera de avisar a Federico Corsa. A las 5:30 en punto se abrió la puerta de la tienda y entró él, vestido con sus ropas azules de trabajo. A mí me parecía que su pecho estaba por lo menos unos 30 centímetros más grueso. Con un aplomo extraordinario, Federico saludó inclinando su cabeza a papá y al policía y a mí. Buenas tardes, saludó con cortesía y con un dejo de aburrimiento. Cruzó la puerta trasera de la tienda y la cerró tras sí. Mis oídos se esforzaron para oírle levantar la tapa secreta. Ya está. Con seguridad que Rolf debe haberlo oído también. La puerta a nuestras espaldas volvió a abrirse. El control de Federico era tan grande que no se había evadido por la salida del callejón, sino que hizo su camino de regreso cruzando la tienda. Buenas tardes, volvió a decir. Muy buenas. Llegó a la puerta de calle y se fue. Por esta vez habíamos salido bien, pero teníamos que idear de alguna manera un sistema de prevención. Pero mientras tanto, durante las semanas pasadas, desde la visita inesperada de la señora Clearmaker, había sucedido muchas cosas en la casa solariega. Provistos de tarjetas de racionamiento, la señora Clearmaker y la pareja de ancianos y los que llegaron enseguida y los otros habían hallado hogares en sitios más seguros, pero todavía seguían llegando fugitivos y las necesidades eran a menudo más complicadas que tarjetas de racionamiento y direcciones. Si una mujer judía estaba embarazada, ¿dónde podría acudir para tener su bebé? Si uno de los judíos moría, ¿cómo sepultarle? Organicen sus propios recursos, había dicho Willem. Y desde el momento en que se me ocurrió
pensar en Federico Kornstra, una idea fantástica se estaba cristalizando en mi mente. Éramos amigos de medio Harlem. Conocíamos enfermeras en la maternidad del hospital. Conocíamos empleados en las oficinas de registro. Conocíamos a alguien en todo servicio y empresa de la ciudad. Era cierto que no conocíamos los puntos de vista políticos de todas estas personas, pero y aquí sentí que mi corazón daba un extraño brinco de alegría. Dios sí lo sabía. Mi tarea consistía simplemente en seguir sus indicaciones paso a paso, consultando con Él en oración toda decisión. Yo sabía que si la casa solariega se estaba convirtiendo en un lugar en donde se reunía la necesidad y la provisión, no era a causa de que yo fuera inteligente, sutil o sofisticada, sino que era por causa de alguna estrategia mucho más alta que la mía. Pocas noches después de la primera visita de Federico, en su caracterización de inspector de medidores, la campanilla del callejón sonó cuando ya había pasado un buen rato después del toque de queda. Bajé apresuradamente esperando hallar a otro refugiado triste y tartamudeante. Betsy y yo habíamos tenido camas para 4 nuevos alojados para aquella noche, una mujer judía y sus 3 hijos pequeños. Pero ante mi sorpresa, estrechamente apegado a la muralla del oscuro callejón, se hallaba Kik. «Toma tu bicicleta», me ordenó con su juvenil brusquedad acostumbrada, «y ponte un suéter. Hay ciertas personas a quienes deseo presentarte». ¿Ahora? ¿Después del toque de queda? Pero sabía que era inútil hacer preguntas. La bicicleta de Kik también estaba sin neumáticos, pero los aros metálicos estaban forrados con trapos. Él también envolvió los míos para evitar los ruidos, y pronto nos hallábamos pedaleando a través de las calles oscuras de Harlem, a una velocidad que me habría asustado aún durante el día. «Pon una mano sobre mi hombro», dijo Kik en un susurro. «Yo conozco el camino». Cruzamos oscuras calles laterales, encumbrados puentes, torcimos alrededor de esquinas invisibles. Por fin cruzamos un ancho canal y me di cuenta que habíamos llegado al elegante suburbio de Aerdonhout. Entramos por el camino de acceso a una casa bordeado de árboles. Ante mi asombro, Kik cogió mi bicicleta y, llevando la suya y la mía, subió los escalones de la puerta principal. Abrió la puerta una sirvienta de delantal blanco almidonado y de toca. El pasillo de entrada estaba atestado de bicicletas. Fue entonces cuando vi. Con un ojo me sonreía y el otro miraba la puerta. Y un amplio estómago lo antecedía. Pickwick nos condujo a Kik y a mí hasta la sala de recibo, donde, sorbiendo café y charlando en pequeños grupos, se hallaba el grupo de hombres y mujeres de apariencia más distinguida que jamás había visto. Pero toda mi atención en ese primer momento estaba concentrada en el aroma indeciblemente fragante que había en aquella habitación. ¿Sería posible que estuvieran bebiendo café genuino? Piggy me sirvió una taza de la cafetera de plata que estaba sobre el aparador. Era café holandés, rico, negro y picante. Después de 2 años, él también se sirvió una taza, poniéndole los acostumbrados 5 terrones de azúcar, como si jamás hubiese sido inventado el racionamiento. Otra sirvienta almidonada y llena de encajes hacía circular una bandeja llena de queques. Engullendo y tragando, recorrí la habitación detrás de Pickwick, estrechando las manos de la gente que él me presentaba. Eran presentaciones extrañas, porque no se mencionaban nombres, solo en raras ocasiones una dirección
y pregunté por la señora Smith. Cuando me hubieron presentado al cuarto Smith, Kick me explicó con un guiño: es el único apellido que empleamos en el movimiento clandestino. De modo que este era real y verdaderamente el movimiento clandestino. Pero, ¿de dónde eran estas personas? Jamás las había visto. Un segundo más tarde comprendí con un estremecimiento que recorrió mi espina dorsal que estaba reunida con el Grupo Nacional. Su principal labor, según deduje por trocitos de conversación, era mantener vinculación con Inglaterra y con las fuerzas holandeses libres que luchaban en todas partes en el continente. También mantenían la ruta clandestina a través de la cual lograban llegar a la costa del Mar del Norte los tripulantes de aviones aliados derribados. Pero ellos simpatizaron inmediatamente con mis esfuerzos para ayudar a los judíos de Harlem. Enrojecí hasta la raíz de mi cabello al oír a Pickwick describirme como la cabecilla de una operación aquí en esta ciudad. Un espacio hueco debajo de las escaleras y algunas amistades accidentales no constituían una operación. Los demás presentes en este lugar eran obviamente competentes, disciplinados y profesionales, pero me saludaron con grave cortesía, expresando lo que tenían para ofrecerme al tiempo que nos estrechábamos las manos: documentos falsos de identificación, uso de un automóvil con placa oficial del gobierno, falsificación de firmas. En un distante rincón de la sala, Pickwick me presentó a un hombrecito de apariencia frágil que usaba delgada pera. Nuestro anfitrión me informa, comenzó diciendo formalmente el hombrecito, que su cuartel general carece de una habitación secreta. Esto es peligroso para todos, tanto para los que ustedes están ayudando como también para ustedes mismos y los que trabajan con usted. Si me lo permite, la próxima semana le haré una visita. Años más tarde supe que él era uno de los arquitectos más famosos de Europa. Yo le conocí únicamente como el señor Smith. Justo antes de que Kike y yo iniciáramos nuestro acelerado regreso a casa, Pickwick me tomó por el brazo. Querida mía, tengo buenas noticias. Entiendo que Pedro está a punto de quedar en libertad. Y así fue. 3 días más tarde, más delgado, más pálido, pero en ningún sentido intimidado por los 2 meses pasados en una celda de concreto, apareció Pedro. Nolly, Tine y Betsy gastaron la ración de azúcar de un mes horneando queques para la fiesta de bienvenida. Cierta mañana, muy luego después del primer cliente en la tienda, se apareció un hombre pequeño con escasa barba llamado Smith. Papá se quitó el lente de relojero del ojo. Si había una cosa que él apreciaba más que hacer una nueva amistad, era descubrir una vinculación con alguna antigua. Smith, dijo ansiosamente, conozco varios Smith en Ámsterdam. ¿Por casualidad tiene usted algún parentesco con la familia que...? Papá, interrumpí. Este es el caballero de quien te hablé. Ha venido a inspeccionar la casa. ¿Un inspector de edificios? Entonces usted debe ser el Smith que tiene oficinas en la Groothoutstraat. ¿Cómo es que...? Papá, dije suplicante, él no es un inspector de edificios y su nombre no es Smith. ¿No es Smith? El señor Smith y yo tratamos de explicárselo, pero papá simplemente no podía entender cómo una persona podía ser designada por un nombre que no le perteneciera. Mientras guiaba al señor Smith hacia el vestíbulo trasero, le oímos musitar entre sí. Hace tiempo conocí a un Smith en Koningsstraat. El señor Smith examinó y dio su aprobación.
al escondrijo para las tarjetas de racionamiento debajo del peldaño de la escalera. También expresó su conformidad con el sistema de prevención que habíamos ideado. Este consistía en un letrero de madera en forma de triángulo que anunciaba Relojes Alpina, el cual yo había colocado en la ventana del comedor. Mientras el letrero estuviera en su lugar, se podía entrar sin peligro. Pero cuando le mostré un hueco que había detrás de la escalera en el comedor, él movió la cabeza. Una antigua rectificación del diseño de la casa había dejado en esa esquina un espacio al cual se podía entrar arrastrándose, y nosotros habíamos estado utilizándolo para ocultar allí joyas, monedas de plata y otros objetos valiosos desde el comienzo de la ocupación. No solamente el rabino nos había traído su biblioteca, sino que otras familias judías habían traído sus tesoros a la casa solariega con el fin de ponerlos a salvo. El espacio era lo suficientemente grande que nosotros habíamos creído que una persona podría ocultarse allí, arrastrándose si fuera necesario, pero el señor Smith lo descartó sin echarle una segunda mirada. Ese sería el primer lugar que revisarían. Sin embargo, no se molesten en cambiarlo. Lo que tienen allí es solamente plata. Nuestro interés no es proteger las cosas, sino a las personas. Comenzó a subir las estrechas escaleras de caracol, y a medida que remontaba las escaleras, también su ánimo se elevaba. Hacía pausas lleno de deleite en los descansos tan curiosamente colocados. Golpeaba las paredes huecas y se reía sonoramente al comprobar que el nivel de los pisos de las dos casas continuaba fuera de fase. ¡Qué imposibilidad!, dijo con voz solemne. ¡Qué imposibilidad más improbable, increíble, impredecible! Señorita Ten Boom, si todas las casas estuvieran construidas como esta, usted vería ante sí a un hombre menos preocupado. Por fin, al llegar a la parte superior de las escaleras, entró a mi cuarto y dio un gritito de placer. «Aquí sí», exclamó. «Su lugar de refugio debe estar lo más alto posible», prosiguió diciendo animadamente. «Le da la mejor oportunidad de llegar a él mientras la búsqueda prosigue abajo». Se asomó por la ventana, estirando su delgado cuello y con su delgada barba de fauno apuntando a un lado y luego al otro. «Pero este es mi dormitorio». El señor Smith no prestó atención. Ya estaba midiendo. Movió con sorprendente facilidad el antiguo, pesado y oscilante ropero desde la pared y corrió mi cama hasta el centro de la habitación. En este punto irá la pared falsa. Extrajo un lápiz lleno de animación y dibujó una raya a lo largo del piso, a 75 centímetros de la muralla trasera. Se puso en pie y la contempló meditativo. «Eso es lo más grande que me atrevo», dijo. «Sin embargo, puede contener una colchoneta». «Oh sí, fácilmente». Traté nuevamente de protestar, pero el señor Smith había olvidado que yo existía. Durante los días que siguieron, él y sus hombres entraron y salieron de nuestra casa constantemente. Nunca llamaban. En cada visita, cada hombre traía algo: herramientas en un diario plegado, unos pocos ladrillos dentro de una maleta. «Madera», exclamó él cuando me aventuré a preguntar si una pared de madera no sería más fácil de construir. «La madera suena hueco». «Escúchelo en un minuto». No, el ladrillo es la única cosa para murallas falsas». Después que la muralla estuvo levantada, vino el revocador, luego el carpintero, finalmente el pintor. 6 días después de haber comenzado, el señor Smith llamó a papá, a Betsy y a mí para que viéramos el hecho.
Nos quedamos de pie en el umbral asombrados. El olor de pintura fresca estaba por todas partes. Pero lo cierto es que en esta habitación nada estaba recién pintado. Las 4 paredes tenían ese aspecto veteado y manchado que adquieren las habitaciones antiguas de Harlem, en donde se cocina con carbón. La antigua moldura se veía entera alrededor del cielo raso, con una que otra peladura, mostrando claramente que no había sido tocada durante 150 años. Antiguas manchas de agua había impreso su huella a la pared del fondo, una pared que aún yo, que había vivido medio siglo en esta habitación, escasamente podía creer que no fuera la original, sino que estaba separada 60 preciosos centímetros de la verdadera pared del edificio. Estanterías para libros construidas a la misma pared cubrían todo el largo de la misma. La madera de los estantes se veía vieja y desclavada y con la pintura descascarada y mostrando las mismas manchas de agua que la pared que estaba detrás. En el rincón de la izquierda, debajo de uno de los estantes inferiores, se ocultaba un panel deslizante de 60 centímetros cuadrados, por el que se podía entrar al cuarto secreto. El señor Smith se agachó y sin decir palabra levantó el panel. Agatas, Betsy y yo nos introdujimos al estrecho espacio que había detrás. Una vez que estuvimos allí, pudimos pararnos, sentarnos y aún tendernos por turno sobre la colchoneta. Un ventanillo disimulado, diestramente hecho a la pared verdadera, permitía la entrada de aire desde el exterior. «Mantengan aquí una jarra con agua», dijo el señor Smith, introduciéndose detrás de nosotros. «Cambien el agua una vez por semana. Los bizcochos y las vitaminas se conservan indefinidamente. Siempre que haya alguien en la casa cuya presencia no resulte oficial, deben guardarse aquí todas sus pertenencias, exceptuando las ropas que lleve puestas». Puestos de rodillas de nuevo, nos arrastramos en sucesión hasta mi dormitorio. «Trasládese de nuevo a esta habitación», me dijo él. «Todo debe quedar exactamente como estaba antes». Con un puño golpeó la muralla por encima de los estantes para libros. «La Gestapo podría buscar durante un año», dijo él. «Nunca hallaría esto». Hasta aquí la lectura del capítulo 6 de nuestro libro El refugio secreto por Corrie ten Boom con Juan y Elizabeth Sherrill.